Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un video y en esta ocasión toca reseña de película. Hoy vamos a hablar de It capítulo 2. Bueno, voy a comenzar hablando un poquito del argumento de esta película. Va a ser un poco difícil, no entrar en spoilers. Voy a hacer este video es precisamente sin spoilers, no va a haber ningún tipo de adelanto ni nada que les arruine la trama. Pero hay ciertas cosas que ya debemos dar por conocidas. Yo les recomiendo a las personas que no conocen la historia de It, que no han leído el libro, que no han visto la primera película, no les recomiendo ver este video porque no van a entender mucho o quizás van a enterarse de cosas que es preferible que esperen a conocer un poco más de la historia. Bien, hechos los avisos pertinentes, vamos a hablar un poquito de qué va It capítulo 2. Como algunos conocerán, más o menos los que tengan entendidos el argumento de It, saben que la historia, la obra, el libro está dividido en dos partes, que es la historia de los perdedores cuando son pequeños y la de los perdedores cuando son adultos 27 años después. En este caso, en capítulo 2, vamos a conocer la historia de cuando ellos, luego de los sucesos principales, cuando eran, cuando recién se conocían que eran chicos, cuando tienen 27 años después del primer encuentro con Pennywise. De esto es lo que va a tratar esta película. Los perdedores luego de la primera película se han separado, es lo que tenemos entendido. Entonces cada uno está a un lado diferente. Si recuerdan, en el final de la primera película, ellos habían hecho una promesa que si ellos veían que el payaso regresaba, se volverían a reunir para tratar de derrotarlo. Y es así como Mike Hanlon, el único que se quedó en el pueblo de Derry, a medida que suceden unos episodios en el pueblo, se da cuenta de que Pennywise finalmente ha regresado 27 años después. Entonces decide contactar a sus viejos amigos, a aquel grupo de amigos inseparables llamados los perdedores, para unir fuerzas contra el payaso Pennywise una vez más. Es así como comienza la historia, es como, digamos, empieza la película, como comienza el libro también, que esta vendría a ser la parte de cuando ellos son adultos. Y entonces se irá desarrollando todo el argumento principal de la obra. Hasta ahí es lo que voy a contar del argumento de la película. Sé que hay que dar un poquito para hablar de lo que pasó en la anterior, así que si es inevitable decir el puntapié inicial de esta película, que es que Pennywise vuelve luego de la primera película cuando ellos creían haberlo derrotado. Bien. Ahora voy a dar mi opinión sobre la película. Es una película que me resultó muy entretenida. Tuve la suerte de asistir a la avant premiere gracias a la invitación de Penguin Random House, verla unos días antes de su estreno oficial, por lo menos acá en Argentina, que fue el jueves. Y la verdad que la disfruté muchísimo, me gustó la película, la verdad que me pareció una muy buena película. Es mucho más larga que la primera, dura más de 3 horas aproximadamente, es una película bastante larga que se me hizo muy amena, no me resultó pesada, no tuvo para mí momentos de ser tediosa o algo, la verdad que para haber sido una película de 3 horas se me pasó bastante ágil el ritmo, pero tiene muchas diferencias con la primera película a mi forma de pensar. Es una película que tiene un tinte más maduro, está bien porque los protagonistas en este caso no son chicos, sino que son ellos de adultos, aunque la película tiene permanentemente flashbacks de los momentos de los perdedores cuando eran chicos, que regresan al pasado, cuando se acordaban de ciertas situaciones, y eso es lo que es muy interesante. Porque en It el miedo es uno de los factores fundamentales de la historia. El miedo el trauma que les generó Pennywise a ellos cuando eran muy pequeños, que lo fueron llevando durante toda su vida, durante toda su adultez, su adolescencia, y jamás pudieron sacarse eso de encima. Entonces permanentemente la película va de pasado a presente, y eso lo hace muy interesante y muy dinámico.
Los actores me parecieron que estuvieron bastante bien, la verdad que me gustaron todos, sobre todo en los rasgos faciales eran muy parecidos, estuvo muy bueno el casting, la selección de los protagonistas. Como dije antes, es una película un poco más madura, un poco más sangrienta, también un poco más alocada, porque ya en esta parte de la historia, las cosas que pasan en la obra literaria son bastante, no bizarras, pero son de ese estilo, ¿no? Muy, muy disparatadas, muy a lo Stephen King, y creo que están bien plasmadas en la película. Aunque tengo que decir que, en mi opinión, muchas de las cosas que suceden quedan medio, algunas en el aire, para personas que nunca hayan leído la obra completa. Creo que es una película que merece, los que la vean, conocer la historia original, conocer un poco, tener un background del libro, porque si no pueden hacerles un poco de ruido ciertas cosas o no gustarles o no entender por qué son así, por qué estos miedos que se representan, estas criaturas que aparecen, estos reflejos de los miedos de cada uno de los perdedores son así de ese modo. Hay una escena muy icónica que es una escena de una estatua, que no voy a contar mucho más, pero que quizás si no conocemos la historia que está escrita, la parte de la escena que está escrita en el libro, puede resultar medio raro. A mí me encantó, me gustó muchísimo esa escena. Y creo que necesita un background de la historia original. Sobre todo para entender a Pennywise, qué es Pennywise, de dónde viene Pennywise, porque como muchos sabrán, el tema del payaso no es realmente, o sea, la criatura, no es un payaso. Pero bueno, se le hace más énfasis al payaso. Creo que es necesario conocer un poco más de la obra original, y las personas que conozcan bien van a disfrutar más la película que quienes no, que la vean como una simple película de terror. Me gustó muchísimo Bill Skarsgård, el actor que interpreta a Pennywise. Me pareció, la verdad, que fantástico. Es un Pennywise mucho más delirante, mucho más satírico, mucho más demencial que el primero. Y eso me encantó, porque realmente el Pennywise de esta película me ponía muy nervioso, porque es muy impredecible, es raro, y está como muy obsesionado, está más enojado que en la primera película, y entonces eso lo va demostrando durante todas sus apariciones en la película. La verdad que estuvo muy, muy bueno. Me encantó que se le haya dado a cada uno de los perdedores un buen protagónico, una buena presencia, que todos sean importantes, que todos tengan su papel fundamental, porque la verdad me encariñé con todos en la primera película, y en esta es como que en los personajes de adultos sentía lo mismo, y sentía que cada uno tenía un peso fundamental en la historia. Si bien Bill es como digamos, en el que todo se rodea, cada uno, Ben, Mike, Richie, son todos importantes, Beverly también, son todos muy importantes en la historia y trascendentales para el desarrollo, muy importantes, y eso me gustó muy bien, me gustó muchísimo. Me pareció muy bien encarado de parte del director, que como sabemos es Andy Muschietti, director argentino, que es un orgullo para nosotros contar con semejante director, que sea, la verdad, argentino. Nos encanta porque agrega muchas cosas nuestras también en la película, y eso es muy, muy interesante. También se nota que, a mi forma de pensar, ha tenido un presupuesto mayor la película, seguramente los números exactos digan lo mismo. Hay un mejor trabajo de efectos especiales, un mejor trabajo de CGI, que no había tanto en la primera, quizás eran más evidentes en la primera película. En esta están como perfeccionados, un poco más pulidos, están más limpios los efectos, y se notó, lo noté muchísimo. Es más sangrienta, es muchísimo más sangrienta, es grotesca en ciertas ocasiones, tiene muertes y cosas que son wow, que yo me quedaba con la boca abierta y estaba sorprendido de lo que estaba viendo. Es una película que recomiendo
Creo que los fanáticos de Stephen King la vamos a disfrutar un poco más que el resto, porque conocemos la historia y nos gusta ver eso plasmado. Estoy muy contento de esta adaptación de capítulo 2. No sé si va a haber una tercera. Supuestamente, según lo que decían en las noticias, había material para una tercera. Me resultaría muy extraño que haya una tercera película. Creo que con esto ya podría terminar, darse por concluida la adaptación. Faltan cosas, sí, faltan cosas, pero bueno, es un libro muy largo que es dificilísimo adaptarlo al 100%, pero creo que ambas hacen una buena adaptación de la obra de Stephen King, bastante decente, muy buena, bien actuada, con buenos personajes. Una película que a mí me gustó muchísimo, no sabría decir cuál me gustó más de las dos. Hay escenas de esta que me gustaron más que la primera, hay escenas de la primera que me gustaron más también, pero estoy muy contento con ambas. Creo que la tendría que volver a ver 2 o 3 veces más para poder definir mi gusto definitivo y decir cuál de las dos me gustó más. Pero esta me gustó muchísimo y sobre todo me gustó la actuación de los perdedores adultos. Me parecieron espectaculares porque permanecía la esencia de aquellos niños en estas personas adultas cuando estaban juntos. Es como que ellos siempre van a ser iguales cuando están juntos, cada uno con sus particularidades, con su forma de hacer chistes, que es uno más serio, uno más divertido. Eso estuvo genial, estuvo sumamente bien trabajado a mi forma de pensar. Bueno, gente, esta es una breve comentario, una breve crítica de la película. No puedo detallar mucho más porque es muy nueva y no quiero entrar en spoilers. Quizás más adelante, cuando la película ya esté vista por más personas y ya ha pasado un buen tiempo, podamos charlarlo quizás en un hangout o en un video con spoilers y comentar bien detalladamente de qué va bien toda la historia de It capítulo 2. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Les dejo aquí abajo las redes sociales como siempre. Nos mantenemos en contacto para charlar, para hablar de libros, de películas o lo que les interese. Gracias por haberse quedado hasta el final del video y nos vemos la próxima con un video más.